Buenas noches, vamos a continuar con nuestra compartir de la cuarta parte ya del capítulo 2 sobre el Espíritu Santo. Como habíamos comentado la última vez, hoy día vamos a tratar de ver un poco más en detalle algunas partes del libro de Joel y compararlas con los primeros discursos de Pedro en el contexto de el hecho del derramamiento del Espíritu Santo al inicio de la historia de la Iglesia cristiana, y a partir de ese evento, tres discursos que realiza Pedro en el corto andar a partir de ese momento histórico. Sería bueno comenzar entonces leyendo, voy a hacerlo selectivamente, el libro de Joel. Una primera cosa interesante del libro de Joel es que comienza indicando quiénes son los destinatarios de esta profecía. Bueno, en realidad comienza diciendo que es palabra del Señor, palabra de Jehová, ¿no? Que vino a Joel, hijo de Petuel. Los eruditos dicen que, bueno, no se conoce otra referencia de Petuel en la Biblia, por tanto no se sabe quién es este Joel, más allá de que conocemos que es un profeta, pero cuesta localizarlo, en qué momento histórico podría haber sido su profecía, ¿no? Y haber aparecido este personaje en la historia del pueblo de Israel. Lo mencioné rápidamente la otra vez, posiblemente, o sea, seguramente tiene que haber predicado a lo menos 400 años antes del nacimiento de Jesús, producto de este, ¿no es cierto?, lapso que hay de interrupción de la profecía que se estima más o menos en 400 años entre el último profeta, posiblemente Malaquías, y el nacimiento de Jesús, que sabemos que es alrededor del año cero de la historia humana, ¿no? Bien, entonces no es la idea indagar exactamente en qué momento histórico esta profecía ocurrió, y sería muy, a lo mejor, extenso tratar de relacionar algún tipo de referencia previa a Joel para comprender en qué momento histórico está o hacer un análisis deductivo a partir del contenido. Bueno, pero lo importante, como decía hace un rato atrás, es primero que él reconoce ser profeta porque es una palabra que viene de Dios a esta persona y, como ya dijimos, dice ser hijo de un Petuel que, por lo menos en la Biblia, no aparece más que en este mismo lugar, en este mismo libro. Entonces, esto ya es importante destacar, porque el mensaje que él trae y que queda registrado dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ya eso es importante, porque, como algunas personas saben, gran parte de las profecías de lo que conocemos como el Antiguo Testamento iban dirigidas especialmente al pueblo de Israel, a la nación israelita histórica. Pero aquí, si bien parte hablando de los ancianos, este concepto era usado para aquellas personas que eran sabias y que tenían participación en el gobierno del pueblo de Israel, también llamados jueces. Entonces, por ahí podríamos decir que está haciendo una referencia a un tipo de personas que eran comunes en el pueblo de Israel. Les habla a ellos, pero también dice a todos los moradores de la tierra. Entonces, lo que él va a decir está destinado a estas personas sabias, conocedoras, que tienen autoridad, pero también
a todos los moradores. Entonces aquí eso ya es un tema importante a tener en cuenta. Y dice más abajo, llama la atención, ¿no? A despertar, a llorar, a gemir, a todos los que beben vino, a todos los que disfrutan, porque lo que ellos disfrutan va a ser quitado, ¿no es cierto? Es quitado, ¿no? O sea, no, ni siquiera va a ser quitado, ya es quitado. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué es quitado este disfrute, este mosto, esta bebida, este vino que alegra tanto? Porque dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. O sea, la causa de que esto que ellos disfrutaban haya sido quitado es porque subió un pueblo innumerable a mi tierra. Y la tierra deberíamos también suponer que se refiere a la tierra, ¿no es cierto?, de Israel, ¿no? En general. Y aquí los dientes de león y sus muelas, muelas de león, ¿no? Así como un depredador que llega a destruir, a desgajar, a quitar la vida. Y claro, mira, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas, o sea, desarraigó. Esta bestia, ¿no? Que es la causa de por qué se pierde el disfrute, el gozo, representado en el vino, y todo de raíz, una higuera, no vamos a profundizar, pero en más de un lugar en la Biblia, cuando se habla de higuera, se está haciendo referencia al pueblo de Israel. Y aquí dice nuevamente, ¿no? Pasamos de, cuando esto es desgajado, desarraigado, algo que es valioso, de lo cual depende nuestro gozo, nuestra alegría. Entonces, claro, hay lamento, hay lloro, dice vestirse de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Imagínense, o sea, el efecto que tiene este pueblo que es representado como un león que desgaja al pueblo, que deja sin provisiones a este pueblo a tal punto que el pueblo no puede ofrendar. Y las ofrendas comunes que se daban, por ejemplo, las primicias eran ofrendas de aceite, de harina de trigo mezclada con aceite y mosto de vino. Y otros tantos tipos de alimentos que Dios proveía como ofrendas para principalmente los sacerdotes y los levitas, ¿no?, que servían en el templo. Entonces, a tal punto llegó la devastación de este pueblo que no había ni siquiera para ofrendar, para llevar al templo. Entonces desapareció la ofrenda y la libación. Y estos sacerdotes, claro, están de duelo porque no tienen nada, porque los sacerdotes vivían, por si ustedes no saben, esto se puede ver desde Éxodo, pasando por Números y Levítico, nos deja bastante claro, Levíticos y Números y también Deuteronomio, nos deja bastante claro que tanto los sacerdotes como los levitas, los miembros del pueblo israelita que venían de la tribu de Leví, que servían a las diferentes actividades del templo y previamente del tabernáculo, era el único pueblo, perdón, la única familia de las 12 familias que procedían de Jacob o de Israel, que no recibió herencia de tierras cuando ellos por fin llegaron a la tierra prometida, a Canaán. Todas las otras familias, las otras 11, incluida la de José, que estaba dividida entre sus dos hijos, todas recibieron tierras y por tanto los beneficios de estas tierras, ¿no? La diferente producción vegetal, frutícola y la producción animal que se podía generar allí, pero estos descendientes de Leví no tenían heredad. Entonces, ellos de alguna manera, no de alguna manera, sí, de la única manera en la que ellos podían vivir día a día
alimentarse era a partir de las ofrendas que eran llevadas al templo o al tabernáculo en su momento. Entonces, sin duda que si, como se interpreta, hay dos interpretaciones fuertes de lo que está tratando de decir Joel. Una, que hubo una gran carestía, posiblemente por una invasión, plagas, sequía que produjo un tiempo de agotamiento de recursos naturales que llevó a que, en definitiva, los sacerdotes no recibieran ofrendas para poder sobrevivir. Y por eso que se lamentaban, porque esa era de alguna manera la bendición concreta que tenían de Dios por el rol que ellos representaban dentro del templo día a día a través de las ofrendas, como decía, algunas primicias que se les llevaban a ellos como de harina de trigo, aceite y mosto, entre otras cosas, que ustedes pueden ver en los libros del Pentateuco, principalmente en Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, aquí dice, ¿no? El campo está asolado, se enluteó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Entonces no llegaba esto a los sacerdotes. Vamos a seguir un poquito más abajo. De nuevo, mire el 13 dice, ceñidos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de Dios. Porque quitada de la casa de vuestro Dios, perdón, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Recalco esto, las ofrendas, había una parte que era quemada simbólicamente ofrecida a Dios de lo que llevaba el pueblo para diferentes fines, ¿no? Expiatorios, de holocausto, ofrendas de paz, un sinnúmero de ofrendas que se llevaban tanto en su momento al tabernáculo como luego al templo. Entonces, parte de esas ofrendas, una parte importante de esas ofrendas eran tomadas por los sacerdotes para subsistir, ¿ok? Y eran básicamente para alimentarse. Tanto partes de los animales sacrificados como productos vegetales y otro tipo de subproductos, como aquí se habla, el vino o mosto en realidad, el aceite, por ejemplo, y la masa de trigo. O directamente un pan, en el Antiguo Testamento se habla de un hojaldre, ¿no? O posiblemente muy parecido a lo que conocemos como el pan pita, pero amasado con aceite y sin levadura. Entonces esas eran las ofrendas que ellos recibían y claramente tenían que lamentarse porque a raíz de este daño que se había producido a la naturaleza, esa interpretación que hacemos, ¿no? De plagas que podían haber consumido los recursos naturales o sea, eso más esto otro, o una cosa o la otra interpretación es justamente un ejército invasor que asola al pueblo y que hace como consecuencia de eso se genera esta pobreza, la escasez de recursos naturales y finalmente los sacerdotes no tengan las ofrendas que tanto necesitan. Bueno, entonces dicen, proclamen ayuno, convoquen asamblea, congregad a los ancianos y todos los morados de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. ¿Por qué? Porque cuando esto está llegando a su máxima expresión, aquí dice, porque ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? O sea, nuevamente, si bien se está recalcando un contexto adverso de pobreza, de agotamiento de recursos naturales, lo que más se exalta es que la consecuencia final de esto es que dentro de la casa de Dios está la pobreza mayor. No está lo necesario para que los sacerdotes puedan vivir y obviamente hacer sus ofrendas simbólicas a Dios. Entonces, claro, como consecuencia de eso, hay que humillarse, hay que clamar, como dice el 19, porque el fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti porque se secaron los arroyos de agua y fuego consumió las praderas del desierto. Estamos desolados,
sin alimentos, abandonados, y por sobre todo un pueblo que dependía y vivía, y que su gran diferenciación con todos los pueblos de su alrededor era que hablaban de un Dios que los había sacado de Egipto, llevado a la tierra prometida a través de grandes prodigios y milagros, y que tenían una revelación de cómo relacionarse con él a través de ciertos preceptos y estatutos que ellos trataban de cumplir día a día, y una liturgia, un ritual que debían hacer porque en gran medida no cumplían pero estos preceptos y normativas, pero tenían una vía de poder ser perdonados cuando iban llevando ofrendas, holocaustos y diferentes tipos de sacrificios a este lugar, que durante los 40 años en el desierto y llegando a la tierra prometida era el tabernáculo, y luego en el periodo de David se transforma en un templo. Bueno, acá entramos al capítulo 2 que habíamos visto la semana pasada y nos concentramos en la profecía del derramamiento del Espíritu Santo, pero ahora estamos poniendo en contexto cómo es que llegamos a esa profecía. Y claramente se nos está mostrando un escenario caótico, muy complejo, que tiene efectos hasta en el servicio del templo, y que se está llamando a humillarse, a arrepentirse, a clamar al Señor para obtener lo que viene acá. Me voy a saltar esto pues, en honor al tiempo, porque aquí el subtítulo nos ayuda bastante para apelar a esto, ¿no? A la misericordia del Señor. Bueno, dice el Señor, ¿no? Bueno, por eso pues ahora dice Jehová, y esto es lo bueno de las cosas malas, ¿no? Que acontecían en ese momento, sea por una plaga o sea por una situación bélica adversa que ocurrió, como sea, esa carestía, esa ausencia de lo que hacía enlutar a los mismos sacerdotes que no tenían recursos ni siquiera para dar gracias a Dios y para poder sobrevivir, ellos ni el pueblo tampoco. Lo bueno de todo eso es que, bueno, parece que ese estrés, esa presión llevó al pueblo a lamentarse y convertirse, ¿no? Pensar las cosas aquí, hay algo que posiblemente no estemos haciendo bien, ¿no? El recapacitar en estos momentos críticos, cuando ocurren estas cosas complejas, difíciles. Pero mire, aquí ya se nos deja claramente una gran señal de lo que siempre le ha preocupado a Dios de nosotros, los seres humanos, no solo del pueblo de Israel. Dice convertíos a mí con todo vuestro corazón. O sea, cuando dice la Biblia con todo el corazón es que es sinceramente. Sí, sin hipocresía, sin careta, con ayuno, lloro y lamento. ¿Sí? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, por dentro tiene que estar el cambio. No por fuera, ¿no? Eso rasgar el vestido es una señal. Dios quiere que esto sea de acá adentro. Y acá, por ejemplo, el lloro y el lamento y el ayuno son una consecuencia, ¿no? De realmente un cambio. O sea, realmente cuando uno toma conciencia y algo le toca a fondo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero claro, uno llora, lamenta, solloza, sale algo de acá. Y como consecuencia muchas veces uno no tiene ni siquiera ganas, la mínima gana de comer, se da cuenta que es necesario, ¿no? O que es más necesario recapacitar, cambiar la mente y cambiar toda nuestra manera de pensar, de ser, de hacer, de sentir, de hablar. Entonces, vemos entonces que es un escenario muy adverso, pero que tenemos acá un Dios, dice, que es misericordioso y es clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. ¿Sí? A pesar de todo lo malo que ha ocurrido, inclusive que ha
afectado el propio ritual santo del templo. Por supuesto que Dios es consciente de eso, de esa vergüenza, ¿no? De no poder llegar a la presencia de Dios con lo que el mismo Dios nos ha dado, nos ha provisto. Y seguramente somos responsables, de cierta manera, de esta situación que estamos viviendo tan adversa. Pero a pesar de eso, hay otro porqué, ¿no? Hay otro porqué, un porqué tenemos esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque Dios es misericordioso, porque Dios es clemente, porque tarda en airarse y es grande en misericordia y también se duele del castigo. O sea, lo que está ocurriendo, todo lo adverso, es parte de la ira de Dios, pero que es tardía, o sea, tiene que haber ocurrido mucho. Tiene que haber transcurrido mucho tiempo y muchas oportunidades para el pueblo de Israel para que esto aconteciese. Pero a pesar de que todo esto es señal de la ira de Dios y de una corrección gigante al pueblo de Israel, Dios se duele del castigo, ¿sí? No está no es, no, eso es lo que está tratando de representar como algo que es más humano, ¿no? Para quienes somos padres sabemos que a veces disciplinar, dar un castigo a nuestros hijos, a nuestras hijas, es bueno cuando tienen actitudes, entre comillas, antisociales, por llamarle de alguna manera, pero sabemos que cuando disciplinamos nos duele también a nosotros. Y yo creo que eso de alguna manera se trata de representar acá respecto de Dios mismo, que es por sobre todo misericordioso y clemente, eso está en su naturaleza, se tarda en airarse, es grande en misericordia, siempre trata de no devolvernos lo que nos merecemos, tarda, nos da muchas oportunidades, y cuando nos castiga, tarde, porque tarda en castigarnos, le duele. Eso es lo que está diciendo. Ese es el corazón de Dios. Sabemos que el temperamento humano es rápido en airarse, inmisericordia y con poca clemencia, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos una gran diferencia entre la naturaleza de Dios y la nuestra. Por eso la necesitamos tanto, en todo tiempo. E imagínense los contextos adversos que está representado allí, como más o menos también lo que nos está aconteciendo en estos tiempos con pandemia, con guerras, también con limitaciones económicas y otras cosas, otro tipo de incertidumbres. Bien, entonces, este era el preámbulo en el que nos está hablando Joel. Y en ese contexto, luego, ¿basado en qué? En esa misericordia, en ninguna cosa, al contrario, ¿no? Extraordinaria del pueblo, sino basado en su propia misericordia, dice, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. ¿Cierto? O sea, Jehová siempre está allí atento a poder bendecir, ayudar a su tierra, ¿no? Queriendo decir al lugar donde él lleva su bendición, donde está ocurriendo su propósito, siempre está solícito y va a perdonar a su pueblo. Dice, responderá Jehová, no ya esto en el futuro. Después, estando en esta situación calamitosa, vergonzosa, aparece la promesa. ¿En basado en qué? En la misericordia. Aquí no hay ningún mérito, ninguna gracia al pueblo a la que ellos puedan apelar, sino nada más que a humillarse, a clamar, a cambiar de todo corazón, de acá adentro, no por fuera. Eso de alguna manera ayuda, ¿no? Estar entregados, rendidos y apelar a esa misericordia que es abundante de Dios. Y allí Dios los perdona, ¿no? Y dice, mire, lo que estaba faltando, dice, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. Y esto para mí refuerza la interpretación de que en realidad esta carestía es producto de la invasión, ¿no? De las diferentes conquistas que históricamente hemos visto que tuvo el pueblo de Israel por medio de otras naciones que los sometieron, los esclavizaron,
los dispersaron, los intentaron aniquilar. Y yo creo que es muy fuerte la interpretación de que en realidad son todas estas grandes naciones que Dios, obviamente en su soberanía, permitió que en distintos momentos asolaran y tocaran lo más valioso para el pueblo de Israel, que a veces perdían, ¿no es cierto?, la noción de que realmente lo más valioso y la causa de todo lo bueno que vivieron en algún momento histórico era porque eran un pueblo escogido por Dios, por el verdadero Dios, por el único Dios. Y se volvían a otras ideas, a otras, entre comillas, dioses con D minúscula, pero cuando olvidaban y perdían el rumbo por mucho tiempo, claro, Dios venía y los enmendaba, los corregía. Pero aquí, claro, es una situación culmine, porque como parte, como vimos en el capítulo 1, estas 4 plagas, ¿no? Estos 4 tipos de insectos, lo que el primero no destruyó, lo hizo el segundo, y lo que quedó el tercero, y lo poquito que quedó el cuarto. Yo veo un paralelo con las profecías de Daniel, de los 4 grandes imperios que de alguna manera trataron de destruir hasta el punto culmine de quitar, ¿no?, todos los santos del pueblo de Israel, que conllevó destrucciones del mismo templo de Dios, como ocurrió desde la primera invasión asiria, luego la babilónica, luego la griega y la romana, que coincide con el tiempo de Jesús, y que precisamente ahí se amarra toda esta profecía, ¿no? Justamente en el contexto cuando llega el último pueblo, coincide también con la culminación del último templo, hecho por mano de hombre, el templo de Herodes. En el año 70 termina siendo destruido y ahí parece que desaparece todo vestigio, pero en paralelo a eso, los años antes y posterior a esa destrucción del templo, ocurre también esta cosa poderosa, esta profecía poderosa que acontece en ese tiempo y que tiene que ver con lo que está diciendo acá, ¿no? Dice, no temas, alégrate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. ¿Sí? A partir de lo que Dios les va a dar, no va a haber nunca más vergüenza, pobreza, no va a faltar la ofrenda. Y la pregunta es, ¿qué le va a dar que no va a avergonzarlo más? Bueno, la conclusión a la que yo llego es que le va a dar algo que no puede ser quitado por ningún pueblo, por ningún poder humano, por ninguna fuerza. Y ese don que Dios dio a su pueblo se llama Espíritu Santo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Va a haber salvación. La salvación es a partir del derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo a su pueblo, en el tiempo del origen de la iglesia, vamos a Hechos 2, ahora vamos a hacer el paralelo con el discurso de Pedro, la venida del Espíritu Santo. Entonces, como ya habíamos visto en el primer discurso de Pedro, él dice, ¿no? Porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, lo que está ocurriendo ahí llegó más o menos en el año 33, 34, 35 después de Cristo. Llegó la promesa, el don de Dios que va a alegrar con el que nunca más será avergonzado su pueblo. ¿Por qué? Porque es un don
que no puede ser arrebatado por fuerza humana, ni por imperio, ni por fuerza, aunque estos cristianos, muchos de ellos, al terminar sus días como cristianos, fueron torturados, aserrados, crucificados, decapitados. Les fue quitada su vida, pero no les fue quitado el Espíritu Santo ni la vida eterna que recibieron, por eso que nunca fueron avergonzados. Su ofrenda siempre estuvo, porque tenían todo lo necesario para ofrecer a Dios lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, lo que ama al Señor, que son ofrendas agradables, olor fragante, que es entregar su propia vida, la propia vida de cada creyente cristiano al servicio de Dios. Y eso es lo que agrada a Dios. Como le dijo Jesús, nuestro Señor, a la mujer samaritana. Cuando ella decía, ¿en qué lugar, no es cierto? ¿En qué lugar adoraremos? Debatiendo con el Señor respecto a una cuestión teológica e histórica entre samaritanos y judíos. Y él le dijo, ni en este lugar, ni en Jerusalén, lo que Dios busca es adoradores en espíritu y en verdad. Esa es la tierra, ese es el templo, ese es el lugar de Dios, esa es la habitación de Dios, un grupo de personas que creen, que alaban a Dios y que han recibido el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo pase lo que pase, cualquiera sea la circunstancia. Nunca tienen escasez de vino, de aceite y de pan, que es la ofrenda que agrada a Dios. Entonces, en el discurso de Pedro, ya Pedro comienza a hablarle a los israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Los inicuos, el pueblo romano, ¿sí? A eso se refiere. El imperio romano, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que Jesús fuera retenido por la muerte. Vamos a saltarnos la cita de David. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Haciendo referencia a todas las profecías de David respecto del Señor Jesús. Me salto nuevamente la referencia a David. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y aquí está la respuesta de Pedro. Él dijo, arrepentíos y bautícese. ¿Verdad? Mire cómo estaba, antes de entrar a la profecía de Joel, ¿no? Todo el contexto. Les dice, arrepiéntanse, humíllense. No estamos bien, hemos crucificado, estamos tan mal que hemos crucificado a nuestro Salvador, al autor de la vida, a nuestro libertador. ¿Qué señal más clara de que estamos perdidos y mal que no reconocimos a nuestro propio Dios encarnado frente a nuestros ojos? ¿Qué hicimos con él? Lo matamos. Arrepiéntanse. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, mire, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Acá está lo esencial del Evangelio. Arrepiéntanse. Porque frente a sus ojos está Dios mismo revelado. Para ellos estuvo Jesús ahí, ¿cómo nos iban a arrepentir? Y para nosotros la misma creación nos revela a Dios. Y en todas partes, salvo en algunos lugares, ¿no?, donde aún no se predica el Evangelio de Jesús, en todas partes está la información sobre el Evangelio de Jesucristo, que es el único que puede perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, frente a un Dios santo, justo y bueno y poderoso.
y es el único que nos capacita sobrenaturalmente a través del bautismo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, de esa naturaleza que asegura nuestra salvación, nuestra vida eterna, y que vamos por un camino de perfección a pesar de que seguimos cargando con nuestra naturaleza débil y frágil. Y aquí también, haciendo una cita a lo que decía Joel, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí, ¿no es cierto?, hacemos un enlace con cómo partía Joel. ¿Para quién estaba profetizando Joel? Para todos los habitantes de la tierra. La profecía de Joel se cumple aquí, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, está predicando y haciendo una referencia a Joel, pero también hablando del futuro, con total coherencia a la profecía de Joel respecto de que esto es para mucha gente, está pensado para mucha gente, para toda carne. La obra de Dios en Cristo Jesús es para beneficiar a muchos. Para ir terminando hoy, me voy a saltar el momento cuando Pedro predica después de curar a un cojo. Porque hace, como dice acá en Hechos, capítulo 3, versículo 11, hace un discurso, ¿no?, en el pórtico del templo, el pórtico llamado de Salomón, luego de curar a un cojo, y nuevamente hace un discurso a los que estaban ahí en el templo presenciando un milagro impresionante, porque todos sabían que este cojo era cojo prácticamente de nacimiento, entonces sabían y se habían sorprendido de que estos hombres hayan curado a este cojo, ¿no?, que era popular, porque estaba ahí en el templo y muchos judíos lo conocían. Bueno, aquí me resulta imposible no leer esto. Más vosotros negasteis al santo y al justo en relación a lo que estábamos diciendo, ¿por qué se tienen que arrepentir? Más vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Sí? Está imputando a todo el pueblo. Claramente Pedro era testigo de que el pueblo mayoritariamente estuvo en ese momento cuando Pilatos ofreció, ¿no?, liberar a uno de estos hombres procesados para que uno fuese, bueno, valga la redundancia, liberado, porque venía la Pascua, la celebración, y otro claramente que fue Jesús, ya sabemos, fuera crucificado. Y el pueblo eligió, aquí dice, ¿no?, dice, negaste al santo justo y pediste que se os diera un homicida, ¿no? O sea, imagínense, el pueblo eligió a un asesino en lugar de a quien, ¿qué me encanta esto que está aquí? Que el autor de la vida. Matasteis al autor de la vida. Emotivo, qué fuerte para mí. ¿Sí? Como nosotros, porque yo me siento parte también de alguna manera de estos que entregan a Jesús, seguramente estando allí, mis posibilidades mayores eran ser más bien parte de un pueblo que se acomodaba a la corriente del momento, a lo que parece conveniente. En el momento, asumiendo la ignorancia y la fatalidad de una decisión tan terrible como la de liberar al culpable y condenar al justo. Pero bueno, esto es soberanía de Dios. Y al autor de la vida, a Jesús mismo, ¿no?, fue condenado. Pero mire, y por la fe de su nombre, el nombre de Jesucristo, a este que vosotros veis, está refiriéndose al cojo, ¿no?, y conocéis, o sea, están viendo y conocen a esta persona, le ha confirmado su nombre, el nombre de Jesucristo, a este cojo, y la fe que es por él, la fe que es por Cristo, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Claramente, la fe en Jesucristo no solamente nos da vida eterna, que es lo más precioso que podemos recibir a través del Espíritu Santo, sino que también podemos tener otros beneficios sobrenaturales como lo que le ocurrió a este cojo, ¿no? Poder volver a caminar o caminar como nunca lo había hecho en la vida. Amén. Bien. Ahora dice que aquí, bueno, de alguna manera dice que lo hicieron por ignorancia y también los gobernantes, ¿no?
Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, de nuevo, ¿no? Humillación, silicio, clamen, para que sean borrados vuestros pecados, pecados eliminados frente a Dios, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿sí? Tranquilidad interna, recuerden, el corazón cambiado, no externamente, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y aquí cita a Moisés, estando en el templo, ¿no? Anteriormente, en el primer discurso, no citó a Moisés, pero sí citó a David. Líderes importantes para los judíos y para el pueblo de Israel en general. Entonces, eso quería comentar. Yo creo que ya me pasé mucho del tiempo. Y quería, bueno, después de esto, después de este hecho público en el templo, lugar totalmente frecuentado y con mucha afluencia de público, bueno, son de alguna manera detenidos Pedro y Juan y son llevados ante los sacerdotes y gobernantes y ancianos y escribas y toda la curia y todas las autoridades de la época, religiosas, políticas y etcétera. Ahí confluían todos los poderes políticos, económicos, religiosos. Y entonces dice, en ese contexto, cuando fueron puestos allí ya con estas autoridades, volvió por tercera vez a predicar Pedro. Y mire lo que dice. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, de nuevo, sin preparar un discurso, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? ¿No? Respecto al cojo que fue sanado en el pórtico de Salomón, en el templo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuevamente, ¿no? Se enfatiza el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. A causa de Jesús. Pedro en ningún momento se atribuye a él nada. Es a causa del Señor. Ese es un siervo aprobado, ¿no? Pedro y muchos apóstoles, porque ellos saben que de lo que ellos fluye, viene del cielo, es un don de Dios. Está lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo no se va a atribuir nunca nada así. En el nombre de Jesús fue sano. Cuando usted lea el hecho concreto, el cojo le pide plata, ¿no? Le pide una ofrenda. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y todo eso causa, ¿no? Como efecto dominó, que ellos terminan hablando con estas autoridades y diciendo y nuevamente testificando llenos del Espíritu Santo que esto ha ocurrido por causa de Jesucristo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. No se olvide de esto, por favor, querido y querida. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. No hay. No hay otro nombre. Jesucristo. Jesucristo. ¿Qué dijo Joel? Y todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. El nombre de Jehová, que ha sido dado a los hombres, en el cual hay salvación, es Jesucristo.
Si usted confía, si usted cree, se arrepiente, ¿no?, de haber ignorado, de haber hecho caso omiso alguna vez que se le predicó, o se arrepiente de decir, ¿cómo nunca supe esto? Y lo cree. Va a pedir perdón porque nuestra naturaleza, nuestra forma de vivir egoísta, inmisericordia, violenta, individualista. Sabemos lo que pensamos, sabemos lo que sentimos. Y nuestra intuición nos dice que Dios es poderoso, justo, bueno y santo. Es natural arrepentirse cuando se te revela este Dios tan bueno y se te revela lo que ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, en quien hay salvación. Si tú confías en Él, vas a recibir el don del Espíritu Santo. No hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otro mediador. Nada, nada, no hay otras personas. Pedro, Jesucristo, para Pablo, Jesucristo, para Juan, Jesucristo. Hasta la fecha, todos los que sirven a Dios como verdaderos predicadores y siervos del Señor, exaltan y reconocen y profetizan el nombre de Jesucristo, porque el Espíritu Santo mora en ellos. Y a pesar de las circunstancias, ese Espíritu, al estar con nosotros, no nos avergüenza y se cumple la promesa hecha por Dios, que los que somos hoy su pueblo, étnico para los judíos que son cristianos y no étnico para quienes a lo mejor no tenemos relación con el pueblo judío, pero hemos creído y hemos sido parte de este pueblo santo por fe, hoy día llamado iglesia. Entonces, nosotros no somos avergonzados, porque mora en nosotros un don, que es el del Espíritu Santo, que nos guía, nos va ayudando como iglesia colaborativamente a mejorar, y no nos falta nunca el pan, el mosto y el aceite. Voy a terminar con esto. Jesús dijo, ¿no? Yo soy el pan. Él es la ofrenda que es partida por muchos. Su cuerpo, dice. Mi sangre es el vino, el mosto, que por muchos es derramado. ¿Y qué es el aceite? La profecía de Joel dice que no va a faltar el pan, la sangre. Y eso fue provisto en la cruz. Jesús fue partido su cuerpo, molido en la cruz, para que su cuerpo se repartiera entre muchos. Muchos pudiésemos comer de él y su naturaleza por obra del Espíritu Santo entre nuestras vidas. Su sangre fue derramada sobre nosotros para cubrir todos nuestros pecados y faltas. Y Dios vernos santos y justos por esa sangre perfecta derramada sobre nosotros. Y aceite. Estoy convencido que el aceite figura al Espíritu Santo, bíblicamente hablando. No nos da tiempo ahora para demostrar algunos textos adicionales, pero claramente el contenido central del Evangelio es la cruz de Cristo, su cuerpo, su sangre y su resurrección, que trae como consecuencia el último don, que nos da alegría, gozo permanente y eterno, y no somos ni seremos avergonzados, porque eso no lo puede arrebatar esfuerzo humano, ni fuerza, ni poder, ni tu propio poder, ni tu propia voluntad, cuando te ha sido dado por Dios. En el nombre, el único nombre dado a los hombres, en el cual hay salvación. No hay otro. No hay otro en que podamos ser salvos, Jesucristo. Bueno, este es el capítulo 2, parte 4. Y yo creo que ya el próximo video ya estaremos cerrando esta parte del Espíritu Santo, tomando algunas referencias de la propia boca de nuestro Señor Jesús respecto a cómo Él describe, ¿no?, a esta tercera persona de Dios, ¿no?, que forma parte de Dios integralmente. Gracias al Señor por este momento. Disculpen mis debilidades al transmitir la información.
pero sé que el Espíritu Santo nos ayudará con todo para seguir edificándonos como cristianos de forma personal, pero también, y creo que más importante aún, de forma colectiva como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí dejo este compartir y voy a pausar la grabación.